Elon Musk, como una de las personas más influyentes del mundo, posee una gran cantidad de fuentes de las que puede aprender absolutamente todo. Muchos expertos creen que la información que apareció recientemente en la red sobre la enfermedad de Vladimir Putin es obra de un multimillonario estadounidense. Se supone que Musk transmitió esta información a uno de los médicos tratantes del presidente ruso, y el propio Musk filtró secretamente esta información a los medios de comunicación para destruir la credibilidad de Putin como líder autoritario. Sin embargo, para respaldar todo esto con evidencia, el equipo de Elon tuvo que esforzarse mucho y realizar un trabajo analítico serio. Mira este video hasta el final si quieres saber más. El estado de salud del presidente ruso, Vladimir Putin, hasta hace poco seguía siendo un misterio detrás de 7 sellos. Oficialmente, es excelente, como dijo el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Pero muchos signos indicaron que este no era el caso. En los cuadros de video, de vez en cuando, la marcha insegura del jefe de Estado, su cojera franca, su tos desagradable, sus movimientos quisquillosos con las manos cayeron. Y ahora esto. Recientemente, el análisis de la contratación pública realizada por el Hospital Clínico Central de la Federación Rusa fue expuesto en la red. Es esta institución médica la que se ocupa de la salud de los funcionarios del más alto rango desde la época de la URSS. Lo más probable es que el análisis fue realizado por un equipo de analistas de Elon Musk y publicado anónimamente en Internet. Descubrieron que médicos acompañaban regularmente al jefe de Estado en sus viajes. La burocracia rusa permitió la divulgación de estos datos confidenciales. Los nombres de los médicos del TSKV aparecieron en los certificados de aceptación de los servicios prestados al hospital por 4 hoteles de Sochi. 2 de ellos, el Hotel Rus y el Sanatorio Sochi, se encuentran cerca de la residencia presidencial, Bachar Arroyo. Además, las fechas de asentamiento y salida de los trabajadores médicos coinciden con los periodos de la estancia de Vladimir Putin en el complejo de Sochi. La información está disponible para el periodo 2016-2020. En todos estos documentos figura Yevgeny Selivanov. El equipo de Elon Musk descubrió que Yevgeny Selivanov es un especialista en cáncer de tiroides. Al menos, hay confirmación de esto. Ese Selivanov figura entre los coautores de numerosas publicaciones sobre el diagnóstico de formaciones focales de la glándula tiroides. Y voló a Sochi al menos 35 veces. También en tales viajes de negocios, los médicos con especializaciones como otorrinolaringología, infectólogo, anestesiólogo, neurocirujano y rehabilitador brillaron. Sin embargo, la asistencia de los paramédicos de las últimas 3 especialidades podría ser necesaria en relación con la caída del jefe de Estado de un caballo. Él mismo habló del incidente. Además, se sabe que Vladimir Putin al menos una vez, aterrizó en el hielo durante los partidos de la Liga de Hockey Nocturno. El incidente más ruidoso, cuyo culpable fue el legendario jugador de hockey Pavel Bura, ocurrió en mayo de 2017. En Sochi. Sin embargo, no todos los médicos están de acuerdo con las conclusiones sobre el diagnóstico de cáncer. Hay 2 tipos principales de tumores tiroideos, cáncer papilar y medular, dijo uno de los médicos al equipo de Elon Musk bajo condición de anonimato. El primero puede pasar 20 años sin tratamiento y no se manifiesta de ninguna manera. El segundo se desarrolla rápidamente y sin un diagnóstico oportuno e intervención termina letalmente. Según el especialista, el cáncer de tiroides no se trata durante años, sino de una vez por todas. Se elimina la glándula afectada, el paciente toma las hormonas necesarias de por vida. También admitió que la hinchazón regular en la cara del presidente puede estar asociada con la terapia hormonal. A su vez, una de las fuentes autorizadas dijo a Musk que Vladimir Putin ya tiene varios diagnósticos. No se trata en absoluto de la glándula tiroides, que yo sepa, informó. Además del cáncer, también hay enfermedades neurológicas, así como problemas con la esfera mental. Sin embargo, otro signo indirecto puede indicar problemas médicos bastante graves. Mesas inusualmente largas en las que Vladimir Putin recibe a líderes extranjeros y sus propios asociados. El mismo Dmitry Peskov lo explica con medidas anticuadas. Dicen que tenemos que hacer tales sacrificios para que las reuniones con el jefe de Estado puedan organizarse lo más rápidamente posible. Sin embargo, el almohadilla coronavirus en Rusia ha sido oficialmente derrotado. Y en Moscú, el régimen de máscaras ya no es necesario. Además, Vladimir Putin de COVID está vacunado y revacunado con el medio más confiable del mundo, el ruso, Sputnik V. Parece que no hay nada que temer. Otra cosa es que tales precauciones están justificadas cuando un paciente de alto rango recibe un tratamiento que reduce drásticamente la inmunidad.
Aquí realmente, el tamaño importa. Pero llevar a cabo tal terapia puede indicar un diagnóstico. Y aquí surge por sí mismo una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto tanto los problemas médicos como el tratamiento que se recibe afectan la calidad de las decisiones que se toman? Lo más probable es que la salud de Vladimir Putin esté en grave peligro. A finales de 2018, la mayoría de los expertos creen que Putin tiene cáncer de columna vertebral. Este tipo de cáncer afecta principalmente a personas de entre 50 y 60 años. Con el sarcoma, el paciente tiene dolor severo, cambios neurológicos, cambios en la apariencia. Este tipo de cáncer se puede tratar, pero en la mayoría de los casos, regresa y afecta a otras áreas de los huesos. La tasa de supervivencia con este diagnóstico es de alrededor del 60% en un periodo de 5 años. Por primera vez, se habló seriamente sobre el problema con la espalda del presidente en 2015. Luego, justo en la transmisión en vivo de los canales federales, Putin se agarró de la espalda y apareció una mueca de dolor en su rostro. Luego hubo rumores activos, surgió nuevamente la cuestión del cáncer. Se notó un punto interesante, en los últimos años, el discurso y el comportamiento de Putin han cambiado drásticamente. Antes era boyante, formidable e imponente. Ahora Putin en la mayoría de las situaciones se comporta lo más suavemente posible, rara vez entra en conflicto. El discurso del presidente también a veces comienza a trenzarse. Estos cambios en el comportamiento pueden indicar una enfermedad grave, dolores recurrentes o el uso de medicamentos potentes. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué todo esto es para Elon Musk? ¿Por qué filtra en la red las filtraciones sobre la salud de Putin? Se trata de las opiniones políticas del multimillonario estadounidense. En el contexto de la política estadounidense, Musk se describe a sí mismo como políticamente moderado. Musk apoyó a George W. Bush en 2004, Barack Obama en 2012, Hillary Clinton en 2016 y Joe Biden en 2020. En 2022, Musk dijo que comenzaría a votar por los candidatos del Partido Republicano. Apoya el ingreso básico universal, los derechos de armas, la libertad de expresión, un impuesto al carbono y se opone a algunos subsidios gubernamentales, aunque Tesla, Inc. recibió miles de millones de dólares en subsidios gubernamentales. Musk también es un destacado crítico de las ventas en corto. Musk expresó su preocupación por temas como la inteligencia artificial, el cambio climático y la disminución de la población. También criticó la cuarentena debido a la COVID-19. Además, criticó el transporte público. Musk también es un opositor decidido y acérrimo de la corrección política, la cultura de la abolición y el puritanismo, que es una de las principales razones por las que anunció su cambio a los republicanos. Musk se opone a los sindicatos. Como podemos ver, las opiniones de Musk son muy democráticas y definitivamente no apoya los regímenes autoritarios. Para ser más precisos, él es su feroz oponente, y el pilar principal de cualquier régimen autoritario es la creencia en un líder estatal inquebrantable y fuerte. Al fusionar dicha información en la red, Musk quiere socavar la autoridad de Putin, mostrar que es débil y la misma persona que todos los demás. No en vano, en una entrevista con Joe Rogan, declaró: "Me gusta hacer algo útil para otras personas, hacer algo para el futuro. Un futuro en el que seremos una civilización que surca las extensiones del espacio es un futuro inspirador. Me hace regocijarme por el futuro, desearlo. Hacer que el futuro sea emocionante, algo que esperas con impaciencia. Es necesario que haya algo por lo que despertarse por la mañana y regocijarse en el próximo día, el futuro". Las noticias sobre una condición grave han estado en la red durante mucho tiempo, pero últimamente la información se ha vuelto más y más. El empresario y multimillonario Elon Musk acaba de revelar que Putin no está bien. La salud de Putin es un factor importante en la forma en que se desarrolla un conflicto a gran escala con el país vecino. Su muerte causará júbilo y caos casi por igual. Al mismo tiempo, así como debemos tener cuidado con la desinformación, independientemente de su fuente, también debemos estar atentos a la ilusión y el razonamiento motivado, afirma Elon Musk. Elon Musk es uno de los inventores más destacados de nuestro tiempo, que lanzó proyectos como Tesla, SpaceX, PayPal, SolarCity, OpenAI y muchos otros. A menudo se lo compara con Leonardo da Vinci, Steve Jobs e incluso Tony Stark, porque son muy similares, innovadores geniales que no tienen miedo de proponer ideas audaces y originales. Pero el destino de Musk cayó en una infancia difícil, la eliminación del cargo en el PayPal que creó y los problemas familiares, pero lo superó todo. ¿Podrá vencer a Putin? El empresario ha mantenido a Ucrania desde los primeros días del conflicto entre Rusia y Ucrania. Él le dio acceso completo a la internet satelital Starlink, suministra equipos. Ucrania aprecia mucho su apoyo. Su ayuda es muy importante para Ucrania. Los satélites Starlink realizan tareas de importancia estratégica. Habló con el presidente Zelensky, negociando una futura cooperación. Lavar Ucrania de Elon Musk es difícil de sobreestimar. ¿Qué piensas de eso? Escribe tu opinión en los comentarios.